¿por qué creer en Jesús? Porque yo he escuchado muchas opiniones, muchas posturas. Entre el mismo cristianismo hay muchas posiciones y posturas, o grupos que se dicen cristianos, pero no han entendido muy bien quién es Jesús. Así que, ¿por qué creer en Jesús? ¿A alguien le han hecho esa pregunta cuando compartes? ¿Por qué solo en Jesús? Porque la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús, y que el único mediador entre Dios Padre y los hombres es Jesucristo, y que el que nos da vida eterna es el Espíritu Santo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué creer en Jesús? ¿Quién es Jesús? Y lo he dicho en otras ocasiones, pero es importante seguirlo repitiendo, como decía Pedro y como decía Pablo. Les voy a repetir las mismas cosas, porque a veces las olvidamos o las dejamos ya en otra posición. ¿Cuántos aquí se aprendieron las tablas de multiplicar de memoria? Mira, muchos ya no. Ya la computadora, la calculadora, el teléfono, el smartphone, ahora ha sustituido. Por eso estamos medios lentos ya acá en el procesador, en el mejor procesador que existe en todo el universo, y que nos lo dio el Señor, muy bien diseñado, sin fallas, sin problemas. Pero yo recuerdo mis libretas cuando estaba yo en primaria. Por la parte, la última hoja que tapaba, o el que es el cuadernillo, la pasta, venían las tablas de multiplicar. Y ahí empezaba 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por... Y hasta que nos lo aprendíamos de memoria. De tal manera que, por ejemplo, yo voy al mercado hoy en día y ¿a cómo está el jitomate? A tanto, dame 1 kilo, y ya sé cuánto es. Pero si le pido 2,5, sé multiplicar acá y yo voy haciendo mi cuenta, porque hay veces que te hacen unas cuentas y ¿de dónde salió tanto, no? Entonces yo voy calculando, y a veces también, dependiendo del dinero que traigo, digo, me puedo gastar tanto, esto tanto, esto tanto, esto tanto, y ya cuando veo que ya me acerqué, digo, ya, a la caja, o con el de la tienda, en el mercado. Pero debemos ejercitar nuestra computadora, la memoria, el cerebro que el Señor nos dio. Por eso la repetición muchas veces no es como en la oración, que por su vana palabrería y repetición piensan que van a recibir algo. No, aquí en la enseñanza sigue siendo una buena herramienta. ¿Cuántos son maestros aquí? ¿Nadie? ¿Se usa la repetición, sí o no? O sea, a ver, repítelo y repítelo, y hasta que ya tienen grabado lo que se les pretende enseñar. Entonces, todo esto para decirles que voy a seguir insistiendo que en el cristianismo Jesús es el centro del cristianismo. Sin Él no hay cristianismo. Pero, ¿qué tanto conocemos a Jesús o de Jesús? De hecho, hoy en día, como les decía, hay muchas personas que consciente o inconscientemente, o porque así les enseñaron, presentan un cristianismo sin Jesús, o con una pasadita de Jesús, porque mucha gente habla de Jesús, pero no como el centro de todo el cristianismo. Por ejemplo, muchos dicen que el cristianismo es una forma de vida más que cualquier otra cosa.
Y que también, pues si tienes fe en Dios y amas a tu prójimo, etcétera, pues eso es cristianismo. Y el problema es, ¿suena bien, sí o no? Obviamente, cuando conocemos a Jesús y tenemos a Jesús, nuestra vida es transformada y ya cambia nuestro estilo de vida. Pero hay mucha gente que no cree en Jesús como el único Salvador y Señor y tiene un buen estilo de vida. Pero eso no lo hace ser cristiano. Incluso creer en Dios y decir, no, yo creo en Dios y Él es mi Padre. Como en estos días, no sé si vieron en redes sociales que un religioso que se dice cristiano dijo que todos son hijos de Dios, aún los homosexuales. Entonces, es no entender lo que dice la Biblia y lo que significa el cristianismo. Todos, la Escritura lo muestra así, somos criaturas de Dios. De hecho, el mandato a los discípulos fue: vayan y prediquen el evangelio a toda ¿qué? Criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Marcos 16. No dijo, ve y compártele a mis hijos. No. Es muy específica la Escritura, a toda criatura. Ahora, Juan 1, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, a los que lo consideran el centro de su vida, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, puede haber personas con estas características y hoy en día el cristianismo muchas veces se presenta así. Es una forma de vida. Bueno, sí, pero hay algo antes que debe estar de la forma de vida. En muchas ocasiones he escuchado yo que el cristianismo o a Cristo se le presenta como: acércate a Él y Él te va a arreglar toda tu situación. Bueno, Él nos ayuda ciertamente, ¿sí o no? Él nos sostiene y nos ayuda y nos levanta, pero primero hay que ponerlo a Él como el centro de nuestra vida. Reconocer que Él es el único Salvador y Señor en nuestra vida. Arrepentirnos de nuestros pecados. Pero cuando se presenta solo así, o haz una oración y ya eres cristiano. Y a veces la oración es correcta, pero sin un entendimiento de lo que está diciendo la gente. Y como venimos, la gran mayoría, de una religión donde pues orar o rezar es algo normal, pues te dicen haz una oración y ya eres hijo de Dios, pues dices, pues está fácil y la hacen, ¿no? Pero sin un entendimiento de qué fue lo que Jesús hizo y de quién es Jesús, a quién nos estamos acercando. En otras ocasiones todavía es peor, como el evangelio de la prosperidad es: acepta a Jesús y te va a dar muchas cosas, te va a prosperar en todo, te va a dar mucho dinero. ¿A cuántos aquí les ha dado todo y tienen muchísimo dinero? Pues a algunos sí les da, a otros no, pero eso no quiere decir que no esté con nosotros. No es la señal, porque lo ponen como si fuera la señal de la bendición de Dios. ¿Estás enfermo? Has de estar en pecado. ¿Cuántos aquí tienen alguna dolencia o alguna enfermedad? Yo tengo algunos asuntos de salud. ¿Y eso quiere decir que estoy en pecado? No. ¿Se acuerdan los amigos de Job qué decían? Es que Job, en algo ahí andas mal.
O Pablo, que es muy conocido, el aguijón que tenía en la carne, ¿era porque andaba en pecado? No. Nos enfermamos los creyentes y los no creyentes. Y a veces nos descuidamos en nuestros hábitos o en las cosas que podemos y no podemos hacer ya a cierta edad y nos enfermamos o nos lastimamos. Pero hoy en día es si no te está yendo bien es porque realmente o no tienes fe. Y fácil evaden la mala enseñanza con no, es que no recibiste el milagro, no recibiste lo que estabas pidiendo porque no tienes fe. Pero eso no es el cristianismo, porque eso pone al hombre como el centro en el cristianismo. El que va a recibir, el que merece. ¿Qué merecemos? Merecíamos la muerte, pero Jesús ahora nos ha dado vida eterna. Y nos bendice y nos ayuda. Y como dice la Escritura, cada mañana son nuevas sus misericordias. De hecho, hay muchas personas que tienen fe en Dios y son buenas personas, pero solo son religiosos. Nada más. Tienen formas, pero no es cristianismo. Hay grupos que se dicen cristianos, pero no creen que Jesús es Dios. Yo por un tiempo me confundí hace ya, no sé, unos 20 años. Estaba recién construida una colonia que se llama Justo Mendoza, allá por la central camionera. En aquel tiempo estaba a las afueras. Íbamos a compartir ahí, llevábamos unos jóvenes ahí que hacían representaciones de mimos y llevábamos doctores y la gente se juntaba. Y nosotros les decíamos, después de tener actividades con ellos, queremos hablarles de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y nos decían, sí. Pues después nos dimos cuenta que la gran mayoría de gente que se fue a vivir en esa colonia eran de la religión de los testigos de Jehová. Ellos sí creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces es una posición incompleta. Y nosotros como cristianos debemos tener un entendimiento completo de quién es Jesús, por qué creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debemos entenderlo y saberlo para compartirlo con otros. Porque a veces sí hemos caído en eso, en compartirle. Mira, Dios te va a ayudar, pero no vamos a lo más importante para la vida de cada persona. Lo más importante es ser reconciliado con el Padre, tener vida eterna, una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que no todo el que se dice cristiano es cristiano o ha entendido bien quién es Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús, ¿qué dijo en Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor, fíjate, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros. Y Él les va a decir, no los conocí, nunca tuvimos una relación, una comunión. Así que es importante esto, el cristianismo se trata de Jesús, pero de que Jesús es Dios, fíjate. Eso hace la gran diferencia. Quien vino al mundo para salvar a la humanidad pecadora. Aquel hombre que murió en esa cruz no era un simple hombre, no era un buen hombre solamente. Era Dios mismo caminando entre los hombres.
Los apóstoles dijeron, ahí en el Evangelio de Juan escribió, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos estuvieron con él y vieron su gloria, literalmente Pedro, Juan y Jacobo, cuando la transfiguración de Jesús. Así que Jesús es ¿qué? Es Dios, hermanos. Si quitamos eso de nuestro cristianismo o de nuestro mensaje o de nuestro compartir a otras personas, perdemos todo, porque pondríamos a Jesús como un buen hombre o un profeta muriendo ahí por los demás. No sería válido su sacrificio. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién podía salvar de todos los seres humanos a todos los pecadores? Digan, nadie. Ni un solo ser humano ha cumplido con la ley totalmente, ha vivido sin pecado, ni siquiera no hay uno solo que no haya heredado el pecado desde Adán hasta el día de hoy. El único fue Jesucristo. Él fue concebido por el Espíritu Santo, por lo tanto no heredó el pecado de Adán. Y vivió una vida totalmente sin un solo pecado. Y a veces no pensamos en eso, que él como un jovencito, así como Luis y como ustedes o como Samuel, ya es un jovencito Samuel. Imagínense a Jesús, así creció, nació como un bebé pequeño, pero tuvo que ir creciendo. Nunca pecó, ni de niño, ni de niño. Era un niño obediente a Dios y a sus padres terrenales. Así que Pablo pone muy en claro que Cristo Jesús vino con ese propósito al mundo, no de hacernos ricos, no de solucionarnos todos los problemas. Él mismo dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones, pero que Él, como ha vencido este sistema del mundo, nos ayudará a salir adelante. La Escritura dice que aquí somos peregrinos, extranjeros en este mundo, vamos de paso y Él nos ayuda en este paso que estamos haciendo. El asunto es de que no tenemos un conocimiento seguro de Jesucristo fuera de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Dónde podemos conocer sin lugar a equivocarnos a Jesús? Digan la Biblia. Porque hay tantas cosas en el mundo de Jesús que no es de acuerdo a la Biblia. Ustedes conocen el código de ese hombre, Da Vinci. Y habla de Jesús y habla de profecías y luego por ahí que el Santo Grial y que Jesús tuvo hijos. Es un desconocimiento total de Jesús, del Jesús bíblico, del Jesús santo, que no vino a tener hijos naturales, ni a tener una familia como la nuestra, sino una familia espiritual y a tener hijos espirituales, nacidos de nuevo, como le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Y el único que nos puede hacer nacer de nuevo es Él.
porque estábamos muertos, dijo el apóstol Pablo, en nuestros delitos y en nuestros pecados, sean poquitos o sean muchos. Con un solo pecado basta para estar separados de Dios y nacimos con un pecado heredado. Así que todo ser humano que nace de hombre y de mujer, nace ya con un pecado que lo separa de Dios. Y Jesús vino a reconciliarnos y a unirnos nuevamente con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial. Así que ¿a dónde vamos para conocer a Jesús? A la Biblia. Porque hoy en día se levantan voces por todos lados y que fue el tiempo que no se habla de él en la Biblia, que estuvo con los lamas allá en no sé dónde, en Asia, y tantas cosas que se dicen. Él estaba trabajando de carpintero durante un buen tiempo. Abre el libro ahí en que estamos, Marcos capítulo 8, versículo 27. Este capítulo trae varios sucesos, la alimentación de 4,000 personas, ahí con 7 panes, un ciego que fue sanado, pero en el versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó Jesús, obviamente, a sus discípulos, diciéndoles, fíjate, a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué han oído por ahí de la gente? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista ya había sido decapitado, y algunos decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros que es el profeta Elías, y otros alguno de los profetas. Hay pasajes para leerlos como Mateo 16 y Lucas 9 que mencionan Jeremías, pero eso era lo que la gente creía, porque la promesa es de que profeta de tu pueblo, del medio de ti te levantaré. Pero ellos decían, no, es Juan, es este profeta o es aquel. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cuántos aquí son discípulos del Señor? Y esto es para nosotros hoy en día también. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Quién decimos que es Jesús cuando le hablamos a alguien del Evangelio? Cuando oramos por alguien, cuando consolamos a alguien, cuando vamos y visitamos a alguien para hablarles de lo más importante en su vida, de dónde va a vivir la eternidad. ¿Cuántos saben que eso es el tema más importante en nuestra vida? Porque aquí, como decíamos, vamos de paso. Nuestra vida es como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Yo veo muchos jóvenes, señoritas, jóvenes. Y yo digo, así estábamos algún día nosotros. Pero rápido se nos fue el tiempo y ahora vean cómo estamos. ¿Verdad, Nico? ¿O no, Roberto? O sea, así es la vida. Es una pasada, pero la eternidad decidimos aquí dónde la vamos a pasar. Y hay 2 destinos solamente, uno el cielo y otro el infierno. No hay más. No hay más. Y la decisión la tomamos aquí. Entonces Jesús les pregunta a ellos, pero nos sigue preguntando a nosotros en general como cristianos. ¿Quién dicen los de tal denominación, los de tal religión que es Jesús? ¿Cómo consideran a Jesús?
Muchos están muy distorsionados, pero nosotros como cristianos, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Qué le decimos a la gente? Y respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías prometido, el Salvador prometido, el Redentor prometido. Y Jesús en ese momento les dijo: no digan esto a ninguna otra persona. Así que la pregunta clave es: ¿qué creen de Jesús cada uno de nosotros? ¿Qué cree la gente de Jesús? Porque hay gente que cree en Jesús, pero también en otras cosas. Bueno, si Él es Dios, sería importante creerle a Él, ¿no? Más que a otras personas o tradiciones o etcétera, lo que se haga en ciertas religiones. Jesús no solo era el Mesías prometido. Marcos capítulo 1 inicia de esta forma: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, el Evangelio, las buenas noticias que compartimos, que tenemos nosotros, de que no hay necesidad de sufrir por toda la eternidad separados de Dios en el infierno, sino que hay una manera de ser perdonados, limpiados y vivir la eternidad con Dios. Esa es la buena noticia que tenemos. Es referente a Jesucristo, quien es Hijo de Dios. Cuando Jesús mismo, ahí en este mismo capítulo 1 de Marcos, fue bautizado por Juan, dice en el versículo 11 que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios, Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios. En Génesis encontramos destellos ya de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre a imagen de Dios, los creó, varón y hembra los hizo, los creó. Pero en este mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, al final ya casi de este Evangelio, en el versículo 39 encontramos al centurión romano que estuvo ahí junto a la cruz y que vio cómo Jesús fue golpeado, martirizado, maltratado, humillado, y cómo Él derramó toda su sangre y cómo resistió, y cómo al final expiró y dijo: consumado es. Y lo impactó tanto aquel hombre que es Dios, porque Jesús era verdaderamente un hombre para poder llevar nuestros pecados, y verdaderamente Dios para poder perdonarnos de todos los pecados. Y el centurión dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces Jesús es el Mesías prometido, el Salvador, vino a salvar a los pecadores, pero también es el Hijo de Dios. Pero no solamente es el Hijo de Dios, porque como te decía, cuando fuimos a compartir esa colonia, hay grupos cristianos que dicen: sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero se quedan ahí. De hecho, ellos ya modificaron la Biblia. Y ahí en Juan 1, si tú buscas Juan 1, encontramos que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino es Dios mismo. ¿Cuántos dicen
Amén. Y el apóstol Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el grupo de los testigos de Jehová le modificaron y le pusieron ahí: y el verbo era un Dios con D minúscula. Nosotros no creemos en muchos dioses, no somos politeístas, somos monoteístas, un solo Dios verdadero. Son tres personas, pero es un solo Dios. Y dice que el verbo, o sea, el Hijo de Dios Jesucristo, era Dios. Entonces Jesús es el Mesías, el que vino a salvarnos, es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Fíjate lo que dice enseguida: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios, en la persona de Jesucristo. Hebreos también lo vuelve a decir. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, en el Verbo, en el Hijo de Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Jesús es Dios, por eso podemos creer en Él y confiar en Él y en lo que Él hizo en esa cruz. Si no, carecería de valor alguno el sacrificio de Jesús en la cruz, si no fuese Dios mismo. Versículo 14 de Juan 1, por si falta algo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dice, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, en lo natural, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? Juan nació primero, por unos meses, pero fue primero Juan el Bautista, y después, en lo natural, en lo físico, nació Jesús. Pero fíjate lo que dice Juan el Bautista: él era ¿qué? Antes que yo, porque entendía quién era Jesús. Como dice en Apocalipsis Jesús mismo, cuando se revela al apóstol Juan y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él era antes que todos los seres humanos, antes que Adán. ¿O no sería antes que Adán? Él estuvo en la creación de Adán, Jesús. Así que Juan dio testimonio de él diciendo: este es de quien yo decía. Él vino a preparar el camino del Señor, ¿te acuerdas? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios el Padre. Por eso no podemos aceptar ninguna figura del Padre. Él es Espíritu. Ni del Espíritu Santo, es Espíritu. El único que tuvo un cuerpo humano fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Pero aún
en la Biblia no encontramos una sola descripción de las características físicas de Jesús. Era un judío. Tú puedes ver un judío y decir, probablemente así era Jesús, porque era descendiente de los judíos, de la tribu de Judá. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, son uno. Él mismo dijo, el Padre y yo, uno somos, no hay separación, son la misma esencia. El Padre y yo uno somos, dice, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, no físicamente, sino en cómo es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo fue Jesús? Bueno, diga, bueno, perfecto. Dice la Escritura que Él solo estuvo haciendo bienes aquí en la tierra y sanando a los enfermos y ayudando a los necesitados. No se halló maldad alguna en Él. Es más, aun cuando lo juzgaron, aunque inventaron acusaciones, Pilato, ¿qué dijo? No encuentro por qué juzgarlo. Ni Herodes encontró, que podría haberlo odiado. Y dijo, no encuentro de qué acusarle. No se halló maldad en él de ninguna manera. Por eso Él es el único para poder perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nadie más puede hacerlo. En Juan 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. ¿Y a dónde regresó? Al cielo. El asunto es que cuando hablamos de la crucifixión y entendemos quién murió en esa cruz, escúchenme bien esto, hermanos, y ustedes que están por internet. Cuando les compartimos de cómo Jesús pagó nuestros pecados en la cruz, murió por nuestros pecados, es importante que todos entendamos, aún a quien le estamos compartiendo, necesitamos orar antes de compartirle a la gente o estar preparados siempre, porque el Espíritu Santo obra en ellos. Nosotros estamos limitados, pero debemos hacer nuestra parte. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a casa de Cornelio? Y él les empezó a hablar de esto, de quién murió en esa cruz. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 2 les dijo, al dador de la vida ustedes lo mataron. Entonces vino y les compartió lo mismo ahí en casa de Cornelio, y dice que vino el Espíritu Santo y transformó la vida de todos ahí. Y nacieron de nuevo, creyeron en Jesús. Así que el asunto importante es que cuando hablamos de la crucifixión, debemos entender quién murió en esa cruz, nosotros primero, para poder llevarlo a otros, para poder entender el significado de ese sacrificio en la cruz. Por eso vemos que con mucha facilidad la gente cae en religiones o en religiosidad y dice, sí, pero también esto. Es que sí creo en Jesús, pero le agrego esto, le agrego aquello, le quito esto, le quito aquello. Y también tal persona o tal personaje puede interceder por mí o puede ayudarme a llegar al Padre. No. Quien murió en esa cruz solo fue una persona, se llama Jesucristo, que era verdadero hombre, pero era verdaderamente Dios. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado. No murió cualquier persona ahí. Los que estaban a su lado, los dos ladrones, ellos
murieron por sus pecados. Pero el que estaba al centro, aún esa figura de Jesús al centro, es porque Él es el centro en todo el universo, en el cristianismo. Él era Dios cargando todos nuestros pecados y pagando por ellos, muriendo por nuestros pecados, no por los de Él. Los mismos ladrones reconocieron: ya mejor cállate, nosotros estamos pagando justamente por lo que hicimos, pero Él no hizo nada malo. Hermanos, esto es fundamental hoy en día con tanta confusión. Y podemos ver a Jesús entonces por quien Él es, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Verbo encarnado. Eso lo cambia todo, hermanos. Muchos lo consideran pues un buen hombre que hizo muchos milagros. Tú sabes que hizo muchos milagros. De hecho, resucitó a algunos muertos. El más famoso es Lázaro, pero resucitó a otros. Levantó a muchos paralíticos, a muchos ciegos les regresó la vista, o les dio a uno en Juan 9 que nunca había visto. Aún sus mismos discípulos no entendían a plenitud al principio, y es válido a veces. Pero por eso quiero repetir esto otra vez. Probablemente tú digas: otra vez lo mismo. Sí, pero probablemente tú lo sabes, y gloria a Dios, pero muchos pueden no saberlo. Y que están sentados en iglesias y les gusta la alabanza y les gusta lo que se hace ahí, pero no han entendido cuál es el centro. No se trata de mí, no se trata de que me guste lo que se diga o lo que se haga o cómo se haga. No se trata de que yo me sienta bien o que yo sienta que aquí hay unción o no hay unción. No, se trata de que Jesús ahí está. Los mismos discípulos no entendían las parábolas. Acuérdate, cuando Él empezó por parábolas, la parábola del sembrador, no entendían, les tuvo que explicar después. Y a pesar de saber que Él era poderoso, cuando estaban en la barca estaban temerosos y sin fe. Por eso Jesús les dijo: ¿cómo están así temblando? ¿Que no tienen fe? ¿Cuántos saben que debemos confiar en Dios? Y sí, a veces nos sacude algo, pero la fe nos sostiene. Sabemos que estamos fundados sobre la roca, sobre el Todopoderoso, que si dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a ayudar? La gente puede ver milagros, yo lo he visto por muchos años. Puede recibir milagros y no entienden al hacedor de los milagros. No conocen al que hace los milagros, porque los milagros los hacemos nosotros. No, cuando oramos por un enfermo y sana es porque Dios lo sanó. Nosotros solo fuimos un instrumento de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice: pongan las manos sobre los enfermos y oren por ellos. Y el Señor es el que los sana. Y cuando no los sana, somos nosotros los que no teníamos unción. No, porque Dios tenía otro propósito y Él es soberano en eso. Y hoy en día mucha gente recibe, mira, el sol salir cada mañana, el calorcito que nos... ¿Qué haríamos sin sol? Nos congelamos. A veces que dura nublado 5 días, ahí estamos temblando. No, o sea, todos los días somos bendecidos en gran manera, recibimos muchos milagros de Dios, cada día es un milagro. Pero muchos no entendemos a quien hace esos milagros. Les llevó un tiempo a los discípulos entender que Jesús era el Mesías prometido, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Lo vieron, como les decía, transfigurarse. Por eso Juan dice: y vimos su gloria.
No lo escribió alguien que no lo haya visto. Lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, le respondió Pedro y Juan a los religiosos que querían que se callaran, que no hablaran de Jesús. No, dijo, no podemos dejar de decirlo. Pero aún entendiendo los discípulos quién era Jesús, siguieron con la tendencia de su tiempo de creer que Él venía en primera instancia a liberarlos del yugo de los romanos. Y Jesús ya les había dicho varias veces que el Mesías tendría que morir. ¿Se los dijo sí o no? ¿Y lo entendieron? No. Bueno, nos cuesta trabajo. A mí también hay muchas cosas que me costaban trabajo y las he ido entendiendo, pero hay todavía cosas que me cuestan trabajo entender. Pero hay que seguir trabajando y buscando. Pero entendiendo quién es Jesús, Él mismo nos va a ayudar. Si no entendemos quién es Jesús, podemos distorsionar. Por eso hay tantas sectas, tantos grupos, tantas cosas mal hechas. ¿Se acuerdan de Waco, Texas? ¿Alguien se acuerda? Los de mi generación. Los jóvenes no. Hace que unos 15 años, más, un poco más, entre 15 y 20 años, hay un pueblo o ciudad que se llama Waco, en Texas, está cerca de Dallas, por ahí. Hubo un líder cristiano que engañó a un grupo, se los llevó a vivir allá solos en una gran casa y hizo cosas terribles, no las voy a contar. Terminaron matándose entre ellos mismos porque la policía, al entender que había abusos y había cosas mal hechas ahí, quiso detenerlos, no se dejaron y al final se quemaron. Imagínate. Por no entender quién es Jesús, la gente es llevada a una muerte prematura. ¿Son inocentes? No, tenemos la Biblia. Y hay cosas que si van en contra de la palabra de Dios, no las aceptamos. Hace muchos más años, el otro día el pastor Chuy recordó un asunto que yo lo recuerdo. Jim Jones, en la Guyana Francesa. También de Estados Unidos se trajo a un grupo muy grande de creyentes que porque tenían que vivir allá aislados y compraron ahí un terreno y ahí vivían, pero hacían barbaridad y media también. Y vinieron de Estados Unidos a investigar porque eran ciudadanos norteamericanos y mataron a uno de los que vino a investigar, un congresista, y como supieron que venía el gobierno de Estados Unidos para poner las cosas en orden, les dio veneno, se suicidaron todos. No me acuerdo si eran como 10,000 pero era una cantidad grande, niños, jóvenes y adultos. Y a qué grave es no conocer quién es Jesús y qué vino a ser Jesús. Por eso nosotros debemos transmitirlo a nuestros hijos y a todos los que podamos. Y los que estamos al frente de un grupo tenemos una gran responsabilidad para que ustedes no sean engañados, que no seamos engañados tan fácilmente. Y después de que Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, Jesús empieza su viaje a Jerusalén para ser crucificado. Y se los dice. Jesús les dice en Marcos 10:45, voy a morir en mano de los impíos, de los pecadores, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Marcos capítulo 2, ahí está el versículo del 32 en adelante. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué? Porque sabían que ahí lo querían matar en Jerusalén. Sin embargo, iba a cumplir lo que estaba planeado desde la eternidad. Y entonces él tomó a los 12 y les comenzó a decir lo que iba a acontecer. Les dice en el versículo 33: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y luego ellos, ahí viene una petición incoherente, que después la lees tú. Y en el versículo 45 Jesús les dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? A morir por ti, por mí y por todo aquel que en él cree. La sangre de Jesús derramada en la cruz es la sangre del nuevo pacto, que fue derramada por muchos, por nosotros. Dice ahí Marcos 14, versículo 24. Está en el contexto de la cena del Señor. ¿Se acuerdan? Que Él tomó el pan y luego tomó la copa y dijo: esto es mi sangre que por ustedes es derramada, es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en el pacto nuevo por la muerte de Jesús? Jesús estaba haciendo una descripción clara de lo que Isaías había profetizado cientos de años antes. Dice Isaías 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Por eso Juan el Bautista le llamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Versículo 10: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué hizo Jesús? Puso su vida en expiación por nosotros. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mira, el problema básico de la humanidad, del ser humano, es el pecado. Ese es el grave problema, el problema de donde viene todo lo que se ha degradado. Porque el pecado nos separa de Dios, y separados de Dios nada podemos hacer bueno.
Y Dios es santo, es justo y es amoroso. Así que la única solución al problema de la humanidad está en Cristo Jesús, cuya vida perfecta y cuya muerte paga la pena por nuestros pecados y de cualquiera, del peor de los pecadores. Y entonces nos unimos por la fe con Cristo Jesús. En otras palabras, en la cruz, Dios estaba tratando con los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros, de todos los seres humanos, con Cristo. Porque esos pecados habían roto la comunión entre un Dios santo y un ser humano pecador. La maldad debe ser castigada, ¿sí o no? Por eso Dios no dejó sin castigo a Jesús. Todas nuestras maldades no recibimos nosotros el castigo, lo recibió Jesús en nuestro lugar. Por eso dice que la expiación es la eliminación de mi culpa o de mi pecado a través de un tercero. Eso significa la expiación. El pueblo hebreo usaba corderitos, carneros y becerros, que era la muerte de un corderito en expiación por mis pecados. En México se conoce esta expresión. Esa persona es un chivo expiatorio, ¿te acuerdas? Cuando acusan a alguien de lo que hizo otra persona y él paga la culpa de lo que hizo otra persona. Bueno, lo tomaron del concepto bíblico de la expiación, porque Jesús tomó toda la culpa de nuestros pecados y todo el castigo que merecían nuestros pecados fue puesto sobre él, fue ejecutado sobre él, y él murió en lugar nuestro, porque dice la Escritura, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él pagó por nosotros. Él fue el cordero que fue inmolado en lugar nuestro. ¿Cuántos dicen, Señor, no hay con qué pagarte? Y aún así, ¿qué más tiene que hacer Jesús para ganar nuestro amor? A veces andamos ahí pensando y actuando como no deberíamos, haciendo cosas que en lugar de glorificar al Señor, ofenden al Señor. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? ¿Tiene que morir otra vez? Diga, no, ya hizo todo en la cruz. La sangre es necesaria. En la Biblia y en muchas culturas antiguas, la sangre representa la vida. Y eso dice Levítico 17, que la vida de la carne en la sangre está. Por eso Él derramó toda su sangre. Y es la sangre del nuevo pacto. La maldad destruye la vida. Y la justicia exige que otra vida se dé para compensar lo que ha hecho la maldad. Así que sobre la cruz del Calvario, ahí en Cristo vemos el amor y la justicia de Dios juntas, simultáneamente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a que muriera en la cruz. Ahí vemos el amor de Dios por nosotros. Pero la justicia de Dios la vemos en la cruz del Calvario también. Como Él pagó de una manera terrible por nuestros pecados. Jesucristo tomó el castigo sobre Él mismo. De hecho, cuando Él estaba ya a punto de entregar el Espíritu, dijo,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Porque el Dios Santo se separó momentáneamente. Así que seamos cristianos con entendimiento, con conocimiento de en quién hemos creído. Ubiquémonos en qué situación estamos nosotros y quién es Jesús. Y lo único que debemos hacer es lo que Jesús nos pidió. Si alguno quiere venir en pos de mí, Marcos 8:34, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame y predíqueme y sírvame. Amén, hermanos. ¿Podemos darle un aplauso a Jesús? Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, Jesús. Cuán glorioso es tu nombre, cuán maravilloso es lo que hiciste por nosotros. Por eso te adoramos. Por eso, como dice la Escritura, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué no te pones de pie y por qué no le alabas ahí con tus propias palabras? Le das las gracias. Así que ¿quién murió en la cruz? Dios, en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él es el único, diga único mediador entre Dios el Padre y los hombres. No hay más mediadores ni mediadoras ni hombres que puedan mediar. Nosotros intercedemos unos por otros, pero Jesús es el mediador entre el Padre y todos nosotros. En ningún otro hay salvación, dijo Pedro ahí en Hechos 4:2. En ningún otro. Y esas son enseñanzas contundentes, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Pero era necesario que Él muriera en esa cruz. Él le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, muerto en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayuda a transmitir este mensaje de la forma correcta. Yo a veces digo, no aproveché la oportunidad para hacer las cosas como deben ser. Y lo que más urge hoy en día es que la gente conozca quién es Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que los demás, nuestros seres queridos y otras personas entiendan que quien murió en esa cruz no era solo un profeta, no era solo un hombre, era Dios mismo. Dios mismo. Gracias, Jesús, porque te nos has revelado, porque nos has salvado, nos has rescatado. Gracias, Jesús. No hay palabras para agradecerte. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio
sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Pues que el Señor le ayude a compartir este mensaje esta semana, si se puede el día de hoy, con alguien más. El Señor le guarde y le cuide, hermano. El Señor le bendiga. Y recuerde que tenemos reunión el miércoles a las 7 por si nos quiere acompañar. Que esté muy bien.